Siendo las 12 horas de este día 5 de septiembre de 2018, para celebrar la 32ª sesión ordinaria, me permitiré realizar el pase de lista de asistencia. Comisionada Eva Baid Yapur. Presente. Comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Presente. Comisionado Javier Martínez Cruz. Presente. Comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Comisionada Presidenta Zulema Martínez Sánchez. Comisionados, les informo que existe quórum legal para dar inicio a la presente sesión. Asimismo, doy cuenta del oficio número 467 de fecha 4 de septiembre del año en curso, mediante el cual la comisionada presidenta Zulema Martínez Sánchez justifica su ausencia al inicio de la presente sesión. En esa virtud, derivado de la ausencia justificada de la comisionada presidenta, de conformidad con el artículo 33, penúltimo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios, la comisionada Eva Baid Yapur será quien presida la presente sesión. Es cuanto. Gracias, secretario. Buenas tardes a todos. Haremos un receso, por favor. La incorporación de la comisionada presidenta a esta sesión se continúa con el desarrollo de la misma en el punto 2 del orden del día, presidiéndola en su carácter la comisionada presidenta Zulema Martínez Sánchez. Muchas gracias. Me ha pedido el uso de la voz el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Gracias, comisionada presidenta. Buenas tardes a todas y a todos. Antes de que se proceda a analizar el punto 2, que es la aprobación del orden del día, he solicitado el uso de la palabra. Como ustedes lo saben, porque es público, así aparece en la currícula, soy egresado de nuestra máxima casa de estudios de este país y como egresado de la misma no puedo menos que manifestar mi solidaridad con la comunidad universitaria que recientemente en un acto civil y pacífico fue agredida por un grupo de porros. Desde luego que mi solidaridad completa con los estudiantes, con la posición que el rector de nuestra universidad ha manifestado para tomar cartas enérgicas en el asunto y sancionar, expulsar y proceder penalmente contra los responsables de este ataque injustificado que solamente puede afectar las libertades civiles y políticas por las que siempre hemos luchado los universitarios. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionado. Antes de dar lectura al punto 2 del orden del día, me parece que es momento de hacer una intervención sumamente importante y darle la bienvenida al integrante de este pleno, al maestro Luis Gustavo Parra Noriega, que por decisión de la legislatura forma parte de este pleno a partir del día formalmente lunes 3 de este año, por lunes 3 de este mes del año corriente. La verdad es que celebro mucho que este pleno nuevamente tenga 5 integrantes. Es siempre, por supuesto, que una de las principales formas de demostrar a la sociedad mexiquense que estamos ocupados y preocupados en este tema, sobre todo también para dar mayor certeza de lo que aquí se resuelve en un número impar. Es sumamente importante que así se dé. También tengo que reconocer y celebrar que haya llegado a la integración de este pleno una persona con la experiencia, la trayectoria y los conocimientos del comisionado Parra, que es uno de los principales impulsores de esta ley en el propio Estado. Es de reconocerse su interés siempre en estos temas, su solidaridad y el no haber dejado en ningún momento de trabajar al respecto de estos temas y estos derechos fundamentales de los ahora mexiquenses en el caso particular, porque lo ha hecho por todo el país también, pero hoy lo tendrá que hacer también en específico por los mexiquenses. Muchas felicidades en tu gestión, en este periodo que tendrás o que tienes como el nombramiento de comisionado. Yo estoy segura que esto abonará a muchos criterios que nosotros tenemos importantes, pero sobre todo siempre he dicho y lo vuelvo a repetir, celebro mucho la conformación de órganos colegiados en donde se pueden discutir con madurez, con respeto, la diversidad de criterios y la multidisciplina. Muchas gracias y bienvenido. Tiene el uso de la voz la comisionada Eva Baid Yapur. Muchas gracias, comisionada presidenta. Buenas tardes a todos.
Pues darte la bienvenida, Gustavo. Es un gusto volver a coincidir después de varios años que ya nos conocemos. Me da gusto que seas parte integrante de este pleno. Como ya lo dijo la presidenta, tu expertise en la materia, en ambas, en el acceso a información, en la transparencia, porque tú iniciaste ese tema, y ahora en protección de datos, viene a sumar a los trabajos que los cuatro hemos venido realizando desde hace ya varios años. Bienvenido. Es para mí un gusto tenerte en este equipo de trabajo y, como lo dijo la presidenta, es respeto y madurez para discutir los temas, pero siempre, siempre en pro de los mexiquenses para poder garantizar ambos derechos. Bienvenido. Ahora tiene el uso de la voz el comisionado José Guadalupe Luna. Gracias, comisionada presidenta. También nos gustaba sumarme al reconocimiento y a la bienvenida al Pleno. La verdad es que vivimos momentos históricos en nuestro Estado y en el país. El día de hoy se ha instalado la legislatura del Estado, en días previos se ha instalado el nuevo Congreso de la Unión. Hay circunstancias distintas en las que los órganos autónomos estamos llamados a consolidar nuestra condición como órganos de control del poder público. Todos los sujetos obligados, los tres poderes tradicionales más el resto de los órganos autónomos, los municipios, las personas físicas y morales que ejercen y reciben recursos públicos o realizan actos de autoridad, los sindicatos y los partidos políticos están sujetos al control de este órgano garante, y en la emisión de nuestras resoluciones es precisamente donde reafirmamos nuestra condición de autonomía, tutelando dos derechos fundamentales que son indispensables para que desde la propia sociedad se someta a revisión, a escrutinio y a control popular los actos de gobierno. Yo estoy seguro que con tu incorporación al Pleno, esa misión del órgano garante se va a fortalecer, y bueno, pues aquí coincidiremos ya en todos estos trabajos. Bienvenido. Tiene el uso de la voz el comisionado Javier Martínez Cruz. Muchas gracias, comisionada presidenta. Pues básicamente agradecer que formes parte de este pleno. Sin duda fortaleces enormemente el instituto. Conozco de tu experiencia, sé que eres pionero en la conformación de la primera ley de protección de datos personales en el Estado de México. Creo que ahora te toca transmitirnos desde lo que hiciste, ese espíritu del legislador que hiciste en el Congreso. Hoy lo vas a tener que aplicar aquí ya como parte del órgano garante. Reitero, de verdad, me agrada que sumes, conozco de tu expertise, conozco tu capacidad, y verdaderamente creo que nos vienes a fortalecer a todos. ¿Sí? Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Tiene el uso de la voz el maestro Luis Gustavo Parra Noriega. Muchas gracias, presidenta. Pues también agradecer a todos, a los integrantes de este pleno, por no solo sus palabras, sino por también pues toda esa voluntad que se manifiesta precisamente en hacer equipo, en hacer un trabajo que por supuesto ponga siempre en el centro a la persona, al ciudadano, a los mexiquenses, y por supuesto a todos los que quieran ejercer alguno de estos derechos de los que somos órgano garante ahora, ya con un colegio completo, precisamente en el Estado de México. Entonces, creo que esa es la misión, el servicio a los mexiquenses, el servicio a todos. Al estar hablando de derechos humanos, pues precisamente estamos hablando de facultades, de finalmente el ejercicio pues de una serie de prerrogativas que tiene la persona, y sobre las cuales pues tenemos que siempre privilegiar el mandato constitucional, por supuesto de la máxima publicidad, y esto armonizarlo siempre con también la protección de los datos personales. Y bueno, pues ofrecer por supuesto mi trabajo, el esfuerzo, hacer equipo, agradecer también la presencia de diversos servidores públicos de este instituto, y donde también pues mandarles ese mensaje de trabajo y de colaboración. A los sujetos obligados lo mismo, a fortalecer esos vínculos y a que finalmente ayudemos a que cumplan la ley, a facilitar el cumplimiento de la ley, y por supuesto pues a la legislatura del Estado de México, agradecer también la confianza,
y bueno, pues estoy a sus órdenes y agradezco, seguramente pues iremos tocando una serie de temas y de aspectos. Hay mucho trabajo también por hacer y por continuar otros esfuerzos que van en el sentido correcto. Seguramente en ese sentido haremos pues también nuestra aportación en el colegiado y bueno, pues agradecer a toda su atención y ponerme de nuevo a sus órdenes. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Pues en concreto, el equipo Infoem te damos la bienvenida y estamos seguros que juntos y comprometidos por el ejercicio de estos derechos fundamentales, seguiremos siendo el Estado a la vanguardia. Secretario, le pido por favor que continuemos con el segundo punto del orden del día, que es relativo a la lectura y aprobación del mismo. Y en vista de que ha sido previamente enviado por el secretario técnico, le pido a mis colegas que podamos omitir su lectura y pregunto si existe alguna modificación al respecto. Tiene uso de la voz, secretario. Gracias, comisionada presidenta. Comisionado Gustavo Parra, bienvenido. Comisionados, para solicitarle se pueda retirar del orden del día el proyecto de resolución de los recursos de revisión del recurso de revisión 2457, asimismo el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 2553 y 2616 y el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados del 2713 al 2716 y del 2780 al 2784. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. Le pido, por favor, también que, si están de acuerdo mis colegas comisionados, me permitan incorporar 4 puntos adicionales al orden del día. Como número 5 sería la aprobación del Pleno del informe de actividades 2017-2018 de este instituto, que se presentará a la legislatura. El punto número 6 sería la aprobación del Pleno del acuerdo mediante el cual se aprueba la publicación en el periódico oficial Gaceta de Gobierno del Estado de México de los documentos Combate al tráfico ilícito del patrimonio documental, principios básicos sobre el papel de los archiveros y gestores de documentos en la defensa de los derechos humanos y la Declaración de la Ciudad de México suscrita por la Asociación Latinoamericana de Archivos y el Consejo Internacional de Archivos del 29 de noviembre de 2017 en el marco de la conferencia anual ALA-ICA 2017. El punto número 7 sería la aprobación del Pleno mediante el cual se hace del conocimiento de los sujetos obligados el acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, en el que se adopta como criterios y buenas prácticas recomendables para sujetos obligados los documentos Combate al tráfico ilícito del patrimonio documental, principios básicos sobre el papel del archivero. Uno es el de políticas de archivo y A ver, les pido por favor que hagamos un receso en este momento. Gracias. Doy cuenta nuevamente de los asuntos que deseo puedan ser incorporados en este orden del día. Como punto 5 sería la aprobación del Pleno del informe de actividades 2017-2018. Como punto número 6 sería la aprobación del Pleno de las políticas de gestión documental de este instituto. Como punto 7, la aprobación del Pleno del acuerdo mediante el cual se hace del conocimiento a los sujetos obligados el acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para adoptar como criterios y buenas prácticas los documentos de combate al tráfico ilícito del patrimonio documental, principios básicos sobre el papel del archivero y gestores de documentos en la defensa de los derechos humanos y Declaración de la Ciudad de México suscrita a la Asociación Latinoamericana de Archivos y del Consejo Internacional de Archivos del 29 de noviembre de 2017 en el marco de la conferencia anual ALA-ICA 2017. Como punto número 8, aprobación del Pleno del tabulador de sueldos del Instituto del ejercicio septiembre-diciembre 2018. Es cuanto.
Comisionados, en esa virtud les solicito puedan emitir su voto de manera económica para aprobar el orden del día con las modificaciones a que se ha hecho referencia. Gracias, comisionados. Comisionada Presidenta, se aprueba por unanimidad de votos el orden del día de la presente sesión con las modificaciones a que se ha hecho referencia. Es cuanto. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es el desahogo del número 3 relativo a la aprobación del acta Infoem /ORD /31 /2018 de fecha 29 de agosto de 2018. Si están de acuerdo, le pido a mis colegas que estuvimos presentes en la sesión, lo aprobemos en sus términos. Comisionada Presidenta, se aprueba por unanimidad de votos de los comisionados presentes en la 31ª sesión ordinaria el acta Infoem /ORD /31 /2018 de fecha 29 de agosto de 2018. El siguiente punto del orden del día es relativo a la aprobación del Pleno para que se instruya a la Dirección de Informática de este instituto realice las gestiones correspondientes para habilitar el Sistema de Acceso a la Información Mexiquense, SAIMEX, y el Sistema de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de Datos Personales del Estado de México, SARCOEM, con la finalidad de que se le turnen los recursos de revisión con la terminación 1 y 6 al comisionado Luis Gustavo Parra Noriega a partir del 12 de septiembre del año en curso. Le pido, por favor, secretario, que tome la votación. Sí, comisionada Presidenta. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación a la instrucción a la Dirección de Informática a que ha hecho referencia la comisionada Presidenta. Comisionada Eva Baid. A favor. Comisionado Luna Hernández. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionado Gustavo Parra. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la instrucción a la Dirección de Informática de este instituto para que realice las gestiones correspondientes para habilitar el Sistema de Acceso a la Información Mexiquense, SAIMEX, y el Sistema de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de Datos Personales del Estado de México, SARCOEM, con la finalidad de que se le turnen los recursos de revisión con terminación 1 y 6 al comisionado Luis Gustavo Parra Noriega a partir del 12 de septiembre del año en curso. Es cuanto, comisionada Presidenta. Gracias, secretario. El punto 5 del orden del día es referente a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del informe de actividades 2017-2018 de este instituto que se presentará en la legislatura, lo anterior con fundamento en el artículo de la Ley de Acceso a la Información, artículo 36, fracción 45, de igual manera con base en el reglamento interno de este instituto, artículo 9, fracción 34, para que si los colegas integrantes de este pleno tienen a bien poder aprobar el informe de actividades de este periodo. En este punto, secretario, deseo hacer una intervención. Para mí es importante mencionar y decir que recientemente comentamos que se cumplió el primer año de actividades de su servidor en la presidencia, pero como un órgano colegiado, por supuesto que esto no se ha logrado solos. Durante este año hemos hecho muchas actividades que, sin lugar a dudas, no se habrían logrado en otros momentos por muchas circunstancias. La primera es porque sí, en efecto, hoy somos un equipo más grande, hoy la familia Infoem es más grande y esto nos permite hacer más acciones, pero también no puedo dejar de decir que el equipo que integra el pleno de este instituto es un pleno con una dinámica distinta, con una objetividad distinta y con unas ganas distintas de hacer las cosas, y yo creo que básicamente y una de las piezas fundamentales de que se puedan hacer o llevar a cabo las cosas es la voluntad política. Y yo agradezco a cada uno de los integrantes de este pleno el que me hayan permitido poder liderar estos trabajos durante este año, que han llegado a resultados que yo jamás hubiera imaginado. Entre ellos, y el más fundamental, es poder ser más garantes cada día.
pero esto lo hacemos y lo logramos a través de la discusión sana, del respeto entre pares y el poder trabajar de la mano con esta gran institución, siempre en beneficio de quienes se acercan a nosotros para poder ejercer sus derechos. La verdad es que me siento muy satisfecha por todo lo que se ha logrado en este primer informe y también me siento satisfecha por decir que se logró terminar en tiempo y en forma para poder presentarlo a la legislatura como lo mandata, así lo mencionaba el artículo 36 de nuestra ley, que dice que tiene que ser presentado en el primer periodo de sesiones y efectivamente hoy se inició el primer periodo de sesiones en la legislatura. Entonces, si esto fuera necesario y se requiriera en este momento, el Pleno del Infoem una vez más tiene listo lo que la ley nos mandata hacer, construir, trabajar y hacer en beneficio de estos derechos fundamentales y pues por supuesto que detrás de ello hay un gran trabajo. Esto no lo logramos solo los comisionados y lo logramos gracias al gran equipo que siempre nos acompaña. Gracias a todos. Tiene el uso de la voz la comisionada Eva Baid. Gracias, comisionada presidenta. El día de hoy sometemos a votación por parte de los integrantes del Pleno el informe, como ya lo comenta la presidenta, de la obligación que tenemos nosotros de rendir ante la legislatura, pero sobre todo es una manera de rendir cuentas, lo que hemos venido trabajando como parte integrante del Pleno, pero sobre todo todos y cada uno de los que participamos en el instituto. Ahí se da cuenta de las acciones, de las actividades, de todos los logros que se han realizado durante este periodo que se informa, pero sobre todo también nos permite darnos cuenta qué nos falta por hacer, los retos y los faltantes que tenemos y a lo que debemos de dedicarnos para poder mejorar y sobre todo para empezar a trabajar en equipo. Es cuanto. Tiene el uso de la voz el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Gracias, comisionada presidenta. Este órgano garante y el derecho de acceso a la información y a la protección de datos personales, desde luego que se circunscribe en un régimen de rendición de cuentas del Estado mexicano y por ello nosotros debemos de ser los primeros en dar el ejemplo al someter nuestras decisiones, nuestros actos, nuestras actividades cotidianas al escrutinio de los otros poderes a través de la comparecencia que se tenga que hacer en su momento y entrega del informe ante la legislatura del Estado de México y también ante la propia ciudadanía. Creo que ha sido un año de esfuerzos compartidos, de un liderazgo clave de la comisionada presidenta, de la colaboración y el trabajo sustantivo del equipo Infoem. Nos han tocado periodos significativos, la reconfiguración de nuestro órgano interno de control para atender lo que ya el nuevo mandato del sistema de rendición de cuentas plantea, el fortalecimiento de nuestras áreas de acceso a la información, nuestras áreas de datos y particularmente yo quiero enfatizar dos asuntos relacionados, uno con el cumplimiento de lo que la ley establece y es desde luego nuestro curso de certificación para titulares de las unidades de transparencia, cuya convocatoria ya se emitió, ya iniciamos el proceso de registro de los aspirantes a la certificación, ya está en estos momentos la etapa de la evaluación diagnóstico y a partir del 17 de septiembre comenzarán los módulos del curso que está orientado a desarrollar las capacidades y habilidades que les permita a los aspirantes contar con la certificación. Creo que el cumplimiento de la ley en este sentido es muy importante, es un esfuerzo significativo, la modalidad que adoptamos del curso en línea, los contenidos analizados con las áreas, con el Pleno y que nos ha permitido tener la solvencia de un material didáctico adecuado, creo que es un resultado de la mayor relevancia. Y por otro lado, insistir también en el muy importante papel que juega el Infoem en el Sistema Nacional de Transparencia. Somos parte de este sistema, somos además un órgano líder en este sistema como consecuencia de la experiencia acumulada, de las capacidades del órgano, de las posibilidades financieras que tenemos y que si bien no nos dan aún para cumplir con todas las obligaciones, sí son suficientes para tratar de atender lo más elemental, a diferencia de otros compañeros en estados que realmente se las ven en una situación difícil. En esta circunstancia, la participación colegiada de todos nosotros
en las sesiones de las comisiones, de nuestra presidenta en la sesión del Consejo Nacional, ha marcado una diferencia. En el caso particular de la honrosa distinción que me hicieron en materia de archivos y en el que conté con el apoyo de todos ustedes, desde luego que los trabajos que hacemos en el Sistema Nacional no podrían realizarse si no fuera y no contáramos con la solvencia de nuestro instituto. Nuestra última y más reciente acción, la emisión del curso de archivos en línea que trabajamos con el Archivo General de la Nación, en poco menos de 2 meses ya arroja resultados importantes, como el que 2.076 personas lo hayan tomado y de los cuales 1.400 tengan ya derecho a constancia y se hayan emitido 640 constancias. Creo que esta es una aportación solidaria y generosa que el Infuen realiza a nuestros compañeros del resto de los estados y marca desde luego una ruta importante de nuestra actividad que sin lugar a dudas refleja el esfuerzo de todas y todos los integrantes del instituto, por lo que pues estaremos al pendiente de cuando la legislatura llame a la presidenta para que rinde el informe, para acompañarla desde luego y para presentar públicamente el mismo documento. Muchas gracias. Tiene el uso de la voz el comisionado Javier Martínez Cruz. Muchas gracias, comisionada presidenta. Yo creo que este ejercicio que hoy se presenta y que vamos a aprobar es precisamente un ejercicio claro de rendición de cuentas. Sí, sabemos que formamos parte del sistema estatal anticorrupción y el Infuen ha marcado ese parteaguas para decir que estamos haciendo esta etapa preventiva precisamente de manera correcta y entregando este informe a la legislatura para que evalúe los avances. Precisamente yo me sumo a lo que ha comentado tanto la comisionada Eva, el comisionado José Guadalupe y obviamente la comisionada presidenta, porque el Infuen en este informe plantea no solamente aspectos que hemos logrado alcanzar dando cumplimiento pleno y ejercicio bajo los criterios que mandata de los recursos públicos de eficiencia, eficacia y honradez, y obviamente del 134 que nos faltaría por incorporar de economía y transparencia, pero compartiendo yo creo que logros tan sustanciales tanto a nivel estatal, porque hemos logrado consolidar un sistema como es Arcoen. Somos la primera entidad o la única entidad federativa que hoy puede decir a plenitud que puede hacer portabilidad de datos personales, ¿sí? y dando cumplimiento a ese artículo 57 de la Ley General de Protección de Datos Personales. Pero no solamente eso, ya no me atrevo a decir que somos el único estado que tiene un programa estatal de protección de datos personales, porque ya hay otro estado que también emitió un programa estatal, que es precisamente el órgano garante de Veracruz. El IBAYA también tiene su programa estatal, pero va a poder el Estado de México implementar Pronadatos, porque aquí hay una política pública a nivel estatal. Y creo que lo más sustancial, y precisamente este programa estatal de protección de datos personales, cumplimos en tiempo y fecha, como nos lo planteaba nuestra Ley de Protección de Datos Personales, que nos pedía que lo presentáramos a más tardar el 30 de mayo. Ya lo tenemos, está publicado en nuestra Gaceta de Gobierno y estamos en plena facultad para cumplir con lo que nos mandata el transitorio 10º de nuestra Ley de Protección de Datos Personales. Estamos en la posibilidad de presentarlo ante la legislatura, que por mandato de esta ley nos pedían. Y concluyendo esta parte, estamos también, y parte de lo que forma este informe, estamos también preparados para poder hacer frente a este riesgo inminente que desgraciadamente está presentando todo el país, y es la vulneración de los datos personales. En este informe se hace constancia de que el Estado de México está avanzado en el sistema de gestión de seguridad de datos personales, ¿sí? Estamos presentando las propuestas y lo que se está haciendo con los 333 sujetos obligados, precisamente para no estar expuestos ante una vulneración de datos personales. Entonces creo que este informe que hoy se aprueba manda este mensaje claro. Formamos y seguimos siendo y hacemos valer el federalismo cooperativo, porque como Infuen hemos apoyado a otros órganos garantes, tenemos una participación dentro del sistema propositiva, ¿sí? Antes que enfrentativa, y yo creo que esa parte nos ha permitido que seamos vanguardia no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Yo celebro la aprobación de este informe y sin duda marcará la pauta de lo que está haciendo el Infuen, tanto de parte de los comisionados, pero sobre todo de todo el personal, que es básicamente donde se refleja el trabajo. Muchas gracias.
Tiene el uso de la voz el comisionado Luis Gustavo Parra. Muchas gracias. Bueno, pues aunque por la circunstancia obviamente este informe que ahora se conoce y se aprobará, no participé de una manera directa. Por supuesto, en las anteriores responsabilidades me ha tocado constatar precisamente el esfuerzo y el trabajo de este último año, de estos últimos meses, y me parece que es importante y loable reconocer esos avances y seguramente ya de los temas que se han ido destacando, pues estar a disposición, por supuesto, a la legislatura para profundizar y trabajar en los temas que haya que, pues seguramente innovar, seguramente en otros profundizar, en otros buscar que se sigan ampliando los cauces de estas libertades democráticas de las que nos hacemos cargo. Y me parece que muchos de los temas de los que el INFOEM se ha caracterizado, como estar a la vanguardia tecnológica, como estar en esta vinculación, colaboración y participación en el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y su vinculación con otros sistemas, pues es fundamental. Y creo que es de reconocerse este esfuerzo de trabajo. Y seguramente hacia adelante habrá que trabajar en la promoción, difusión, en la vinculación social, en un mayor trabajo colaborativo con la sociedad civil, en fin, muchos temas que seguramente están por venir y que me parece pues van a ir apuntando en esos programas ya de los que nos hemos de alguna manera adherido plenamente y en donde además puesto también como referente al Estado de México, precisamente para que tanto Pronadatos como Protay y todos los esfuerzos de una política nacional pues puedan aterrizar sobre todo en beneficio de los mexiquenses, que ese es nuestro sentido y nuestra misión principal. Así que enhorabuena y bueno, gracias. De no haber ninguna otra intervención, le pido por favor entonces, secretario, que con base en el planteamiento hecho se pueda hacer la aprobación del informe de actividades 2017-2018. Sí, comisionada presidenta. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación a la aprobación del informe de actividades 2017-2018. Comisionada Eva Baid. A favor. Comisionado Luna Hernández. Por la aprobación del informe. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionado Gustavo Parra. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el informe de actividades 2017-2018 de este instituto, que se presentará a la legislatura del Estado de México de conformidad con los artículos 33, fracción 45 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios y el artículo 9, fracción 34 del Reglamento Interior de este instituto. Es cuanto. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es referente a los comentarios, discusión y en su caso aprobación de las políticas de gestión documental de este instituto. Para ello tiene el uso de la voz para hacer la exposición del comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Gracias, comisionada presidenta. Si me lo permite el Pleno, debo manifestarles que hemos estado en el seno de nuestro instituto impulsando la debida implementación del modelo de gestión documental que se deriva de los lineamientos para la organización y conservación de los archivos que el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales aprobara. En este sentido, uno de los pendientes que teníamos consistía precisamente en la aprobación de estas políticas de gestión documental que se han venido trabajando y se sometieron a la consideración de la Comisión de Archivos de nuestro instituto el pasado lunes 3 de septiembre, luego de una revisión de varios meses en las que tuvimos diversas versiones preliminares hasta llegar a este último documento que hoy se somete a la consideración del Pleno con la finalidad de que se adopte, se pueda implementar y con ello estaríamos prácticamente dándole cumplimiento casi a la totalidad del lineamiento, salvo el tema
de la política de digitalización, en la que llevamos un buen trecho avanzado. Esperamos pronto ya concluir la regulación interna del expediente electrónico, con el que estaremos en condiciones prácticamente de tener ya una política digital más integral, sistemática, que se someta a la consideración de la Comisión y después del Pleno, y estar así como un órgano garante que cumple al 100% con la totalidad del lineamiento de archivo. Esas son las consideraciones. Muchas gracias. De no haber ninguna otra intervención, le pido por favor, secretario, que tome la votación. Sí, comisionada presidenta. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación a la aprobación de las políticas de gestión documental de este instituto. Comisionada Eva Baid. A favor. Comisionado Luna Hernández. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionado Gustavo Parra. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos las políticas de gestión documental de este instituto. Es cuanto. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es referente a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo mediante el cual se hace del conocimiento a los sujetos obligados del acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, en el que se adoptan como criterios y buenas prácticas recomendables para los sujetos obligados los documentos Combate al tráfico ilícito del patrimonio documental, Principios básicos sobre el papel de archiveros y gestores de documentos en la defensa de los derechos humanos y Declaración de la Ciudad de México suscrita por la Asociación Latinoamericana de Archivos y el Consejo Internacional de Archivos del 29 de noviembre de 2017 en el marco de la Conferencia Anual ALA-ICA 2017. Tiene el uso de la voz el comisionado José Guadalupe Luna. Muchas gracias, comisionada presidenta. Como es por todos conocidos, semanas previas en este pleno aprobamos el voto institucional que la comisionada presidenta llevaría a la sesión del Consejo Nacional del 28 de junio del año en curso para que el Infoem manifestara su respaldo a la adopción de estos 3 documentos internacionales como documentos de referencia, como buenas prácticas recomendables a los sujetos obligados. El Consejo Nacional, en la sesión de la fecha que he referido, decidió adoptar estos 3 documentos que fueron sancionados así por unanimidad de los integrantes del Consejo, y ahora viene la segunda etapa de esto, que consiste en la implementación de estas acciones y criterios en las prácticas cotidianas de los sujetos obligados. Es de la mayor relevancia que nosotros como órgano garante, a partir de esta aprobación, comencemos a difundir, a publicar incluso en la Gaceta, a respaldar con capacitaciones y con las asesorías suficientes a los sujetos obligados para que adopten estos criterios, sobre todo en temas de especial relevancia. Tendremos a finales de este año los procesos de entrega-recepción de las administraciones municipales. Estamos teniendo en estos momentos el proceso de entrega-recepción de la legislatura del Estado, y en estos espacios no podemos correr el riesgo de que se generen pérdidas documentales. Las entregas-recepciones no pueden ser esos hoyos negros en los que desaparecen información, documentos que el Estado mexicano después se ve impedido de recuperar. Por ello, la viabilidad de que este documento, el primero, el de combate al tráfico ilícito del patrimonio documental, comience a ser socializado con los sujetos obligados. Y sobre el tema de principios básicos sobre el papel de archiveros y gestores de documentos en la defensa de los derechos humanos, pues es de la mayor relevancia precisamente porque viene a reforzar disposiciones de nuestra Ley General de Archivos, tratando de generar elementos y condiciones para que los administradores de archivos cuenten con criterios de cómo deben de reaccionar ante circunstancias como estas, por lo que el hecho de que nuestra Comisión de Archivos interna haya decidido someterlo al Pleno del día de hoy con el respaldo prácticamente de todos los integrantes del Pleno es el arranque para seguir dando lata en materia de archivos, que es lo que tendremos que hacer cotidianamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Haré uso de la voz solamente para hacer una breve intervención de los 2 puntos pasados, en donde para mí es importante decir que celebro que se hagan todas las acciones necesarias para comenzar a trabajar
concientizar y sensibilizar a los sujetos obligados respecto del tema de archivos. Si bien es cierto que es un tema que en el caso particular del Estado de México se ha venido trabajando desde hace tiempo, pues con el gran reto que se tiene de la entrada en vigor de la nueva ley general y como me he atrevido a decirlo, tomemos de experiencia lo que pasó con las otras dos leyes, me parece que es oportuno el momento en el que se está haciendo y comenzar a trabajar en todo lo que sea necesario para una correcta gestión documental. Gracias. De no haber ninguna otra intervención, perdón, secretario, le pido por favor tome la votación. Sí, comisionada presidenta. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al acuerdo a que ha hecho referencia la comisionada presidenta. Comisionada Eva Baid. A favor. Comisionado Luna Hernández. Por la aprobación. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Gracias, comisionada presidenta. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo mediante el cual se hace del conocimiento de los sujetos obligados el acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, en el que se adoptan como criterios y buenas prácticas recomendables para los sujetos obligados los documentos, combate al tráfico ilícito del patrimonio documental, principios básicos sobre el papel de archiveros y gestores de documentos en la defensa de los derechos humanos y Declaración de la Ciudad de México suscrita por la Asociación Latinoamericana de Archivos y el Consejo Internacional de Archivos del 29 de noviembre de 2017 en el marco de la Conferencia Anual a la ICA 2017. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. Le pido por favor que haga las gestiones necesarias para su publicación. Sí, comisionada presidenta. Gracias. El siguiente punto del orden del día es los comentarios, discusión y en su caso aprobación del Pleno respecto del tabulador de sueldos de este instituto para el ejercicio de septiembre a diciembre de 2018. De no haber intervención alguna, le pido por favor, secretario, que tome la votación. Sí, comisionada presidenta. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación a la aprobación del tabulador de sueldos a que ha hecho referencia la comisionada presidenta. Comisionada Eva Baid. A favor. Comisionado Luna Hernández. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el tabulador de sueldos de este instituto del periodo de septiembre a diciembre de 2018. Es cuanto. Gracias, secretario. De esta manera hemos llegado al bloque de los proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno. En este momento le pido por favor, secretario, que enliste todos y cada uno de los proyectos de resolución de los recursos de revisión que derivados de los trabajos previos sabemos que no sufrirán modificación alguna para que al final de ello tome la votación en bloque. Sí, comisionada presidenta. Comisionado, se somete a su consideración los siguientes proyectos de resolución de los recursos de revisión pertenecientes a este bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno. Y en primer término se encuentra listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 1203 a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace el proyecto de resolución del recurso de revisión 2279 a cargo de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 2286 a cargo del municipio de Ecatepec de Morelos, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 2296 a cargo de Servicios Educativos Integrados al Estado de México, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados del 2317 al 2333 a cargo del municipio de Melchor Ocampo, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados del 2342 al 2349, 2352 y 2353 a cargo del municipio de Huixquilucan, se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 2356 a cargo del municipio de La Paz, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 2357 a cargo del municipio de Naucalpan de Juárez, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 2361 a cargo del municipio de Chimalhuacán, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado.
Por lo que hace al proyecto de resolución de recurso de revisión 2362 a cargo del municipio de Toluca, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución de recurso de revisión 2400 a cargo del municipio de Temoaya, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 2430 a cargo de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace al proyecto de resolución de recurso de revisión 2461 a cargo del Poder Judicial, se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. En los recursos de revisión acumulados 2465, 2467, 2468, 2469 y del 2638 al 2645, a cargo de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. Por lo que hace a los recursos de revisión acumulados del 2470 al 2475, 2540 y 2541 a cargo de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados del 2489 al 2501, también a cargo de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace al proyecto de resolución de recurso de revisión 2539, también de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 2562 de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 2580 a cargo del municipio de Tlalnepantla de Vaz, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución de recurso de revisión 2581 a cargo de este órgano garante, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución de recurso de revisión 2593 a cargo del municipio de Chimalhuacán, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución de recurso de revisión 2631 a cargo del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de La Paz, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución de recurso de revisión 2633 a cargo de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución de recurso de revisión 2647 a cargo del municipio de Toluca, se propone el desechamiento del recurso de revisión. Por lo que hace al proyecto de resolución de recurso de revisión 2687 a cargo de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución de recurso de revisión 2718 a cargo del municipio de Tlalnepantla de Vaz, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 2736 a cargo de la Secretaría de la Contraloría, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. Y por último se encuentra listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 2758 a cargo del Partido Movimiento Ciudadano y se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. Comisionado, estos son todos los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque y por lo anterior les pregunto el sentido de su voto de manera nominal en relación a los proyectos de resolución a que se ha hecho referencia. Gracias, secretario. Comisionada Eva Baid. A favor de todos los proyectos, emitiendo opinión particular en el proyecto 1203, voto particular en el proyecto 2279, voto particular concurrente en el proyecto 2296, voto particular concurrente en el proyecto 2461, voto particular en los acumulados del 2470 al 2475, 2540 y 2541, voto particular en el 2580, voto particular en el 2593 y por último, voto particular en el 2718. Gracias, comisionada. Comisionado Luna Hernández. En el caso del recurso de revisión 1203, en contra con voto disidente, soy de la opinión de que debía tratarse como acceso a datos. En el caso de los proyectos de resolución de los recursos de revisión 2279, 2356, 2687, a favor con voto particular y a favor con opinión particular, acompañando los proyectos de los recursos de revisión 2539 y el 2562, honrado además de ser concurrente. Gracias, comisionado. Comisionado Martínez Cruz.
A favor de todos los proyectos de este bloque, emitiendo voto particular concurrente en el recurso de revisión 2286, voto particular en el 2461, voto particular en los acumulados del 2465 y demás, voto particular en el 2593, voto particular en el 2647 y finalmente voto particular en el 2718. Gracias, comisionado. Comisionado Parra Noriega. Gracias. En el caso del recurso de revisión 2562, estaría con opinión particular concurrente también. Gracias, comisionado. Comisionada presidenta. Voto particular en el 2286, voto particular en el 2296 y voto particular concurrente en el 2647. Y a favor de todos los demás. Gracias, comisionada presidenta. Comisionada presidenta, primeramente le informo que por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 1203, aprueba por mayoría de votos de los integrantes del Pleno, emitiendo voto en contra con voto disidente el comisionado Luna Hernández y opinión particular la comisionada Eva Baid. Por lo que hace a los demás proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque, se aprueban por unanimidad de votos de los integrantes del Pleno y me permitiría dar lectura a los votos y opiniones particulares que se formularon. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 2279, emite voto particular la comisionada Eva Baid y el comisionado Luna Hernández. En el recurso de revisión 2286, emite voto particular concurrente el comisionado Martínez Cruz y usted, comisionada presidenta. En el recurso de revisión 2296, emite voto particular concurrente la comisionada Eva Baid y usted, comisionada presidenta. En el recurso de revisión 2356, emite voto particular el comisionado Luna Hernández. En el recurso de revisión 2461, emite voto particular concurrente la comisionada Eva Baid y el comisionado Martínez Cruz. En los recursos de revisión acumulados 2465, 2467, 2468, 2469 y del 2638 al 2645, emite voto particular el comisionado Martínez Cruz. En los recursos de revisión acumulados del 2470 al 2475, 2540 y 2541, emite voto particular la comisionada Eva Baid. Por lo que hace al proyecto de resolución de recurso de revisión 2539, emite opinión particular el comisionado Luna Hernández. En el recurso de revisión 2562, emite opinión particular concurrente el comisionado Luna Hernández y el comisionado Parra Noriega. En el recurso de revisión 2580, emite voto particular la comisionada Eva Baid. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 2593, emite voto particular la comisionada Eva Baid y el comisionado Martínez Cruz. En el recurso de revisión 2647, emite voto particular concurrente el comisionado Martínez Cruz y usted, comisionada presidenta. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 2687, emite voto particular el comisionado Luna Hernández. Y por último, en el proyecto de resolución del recurso de revisión 2718, emite voto particular la comisionada Eva Baid y el comisionado Martínez Cruz. Tiene el uso de la voz la comisionada Eva Baid. Gracias. Faltó precisar que el voto particular concurrente del 2296 es la presidenta y conmigo, por favor. Nada más precisar eso. Sí, comisionada, en el proyecto de resolución 2296, voto particular concurrente de usted y de la comisionada presidenta. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. Continuamos con los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 2234 y 2235, que por retorno remite el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, en donde el sujeto obligado es el Instituto Electoral del Estado de México y propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada presidenta. Si me lo permiten, primero haré una exposición del proyecto, después plantearé el tema que dilucidamos en el Pleno y al final presentaré una propuesta para modificar los resolutivos. Esta solicitud
consistió en el acceso al archivo digital de los oficios de Junta y de Consejo generados por los 125 órganos municipales electorales correspondientes a abril del 2018 y la otra acumulada a los órganos distritales electorales. En atención a esto, el sujeto obligado, la titular de la unidad, hace la dispersión de la solicitud a los servidores públicos habilitados y la dirección de organización como instancia encargada de este tipo de información realiza una búsqueda y emite un oficio el día 23 de mayo de 2018 en el que señala: debido a que el número de hojas que integran los archivos y su peso en archivos electrónicos hacen técnicamente imposible cargarlos al sistema SAIMETS, propone el cambio de modalidad. No nos precisa aquí, el 23 de mayo, cuántos documentos eran los que integraban el archivo. Con esta información, la titular de la Unidad de Transparencia procede a convocar a una sesión, la 30ª extraordinaria, de fecha 21 de mayo, por cierto, 2 días antes de este oficio, y en lo que plantea es una clasificación de la información sin precisarnos qué documentos son los susceptibles de clasificarse, como si todos los documentos a los que se está pretendiendo acceder debiera de hacerse una versión pública. No nos individualiza cuáles son susceptibles de hacer la información pública y la versión pública. Y entre los datos que pretende testar se encuentra, por ejemplo, la firma, dice el acuerdo. Respecto a la firma, cita a Planiol y Ripert para decir que es una inscripción manuscrita, el diccionario de la Real Academia de la Lengua, el criterio de jurisprudencia 25-1598, firma autógrafa, resolución carente de es inconstitucional, pero no nos dice la firma de quién va a testar. ¿De qué servidor público? De los vocales, de los consejeros distritales, de los consejeros municipales, de los representantes de los partidos políticos. No hay una correcta individualización del dato susceptible de proteger. Más allá, la huella dactilar. ¿En qué documentos del Consejo Distrital o de la Junta Distrital o de la Junta Municipal hay huellas digitales y de qué personas como para que pudieran ser protegidos? Evidentemente que es una clasificación desmedida en la que no se individualizan los datos, no se precisa, por una razón. La verdad es que no localizaron la información para dar la respuesta, sino simple y sencillamente buscaron con el cambio de modalidad impedirle a la persona acceder a su información. Obviamente, y además de la clasificación, para hacer la versión pública, cambian la modalidad a in situ. El particular, conociendo la respuesta, decide impugnarla, señalando que él vive en un estado distinto al Estado de México y que por lo tanto no le es posible acudir a las oficinas del IEM a realizar la consulta in situ, por lo que presenta el recurso de revisión. En su informe justificado, la titular de la unidad reitera lo que ha señalado, pero curiosamente aparece un oficio de fecha 21 de mayo, firmado por nuestro director de informática, que por cierto fue recibido en la oficina de la Unidad de Transparencia el 18 de mayo, donde nuestro director dice 8.800 fojas, que es lo que se pretende entregar, tiene un peso aproximado de 550 megabytes, por lo tanto sobrepasa las capacidades técnicas del sistema SAIMETS. ¿Por qué? Si nuestro director de informática el 21 de mayo en su oficio recibido el 18 de mayo ya nos precisaba que eran 8.800 fojas, ¿por qué el director de organización 2 días después o 4 días después no puede precisar el número de las hojas que se supone imposibilitan subir al SAIMETS? ¿Y por qué días posteriores en la sesión del Comité de Transparencia tampoco se puede precisar ahí el número de las hojas en cuestión? En virtud de lo anterior, y toda vez que la litis fundamental consiste en si se permite el acceso a la información in situ o
a través de la plataforma y considerando, no podemos cuestionar lo que dice nuestra área técnica, que 8.800 hojas no caben en SAIMETS, evidentemente que el particular no puede ser atendido su reclamo al 100% y no le podemos entregar eso vía Sistema de Acceso a la Información Mexiquense. Pero a juicio de el trabajo que se ha hecho en las reuniones previas, apreciamos que también la modalidad del in situ es desproporcionada y tiende a afectar el derecho en cuestión. Por ello, si me lo permiten, modificaré el proyecto que fue circulado. En el resolutivo primero se tiene que corregir el número correcto del recurso de revisión, es el 2235, y en el resolutivo segundo se modifica la modalidad de entrega para que sea a través de unidad de almacenamiento electrónico. Se citan los dos incisos de lo que se va a ordenar y se agrega un párrafo que dice lo siguiente: a efecto de que el sujeto obligado dé pleno cumplimiento a lo anterior, es necesario que informe al recurrente la línea de captura para que dicha información le sea enviada en la modalidad señalada y posteriormente el recurrente deberá de informar la dirección a donde será enviada. En el estudio se hará énfasis que lo que se cobrará será el costo de la unidad de almacenamiento electrónico, que puede ser CD-ROM o USB, y los costos del traslado de este material, ningún otro concepto. Desde luego se ordena emitir un acuerdo para clasificar de manera precisa, clara, objetiva y atendiendo las formalidades que establece la ley, los datos personales concretos y específicos de los documentos en cuestión que puedan contenerlos y hacerlo del conocimiento. Entonces, con esas precisiones, fruto del consenso y el diálogo con todos los integrantes del Pleno, les ruego se someta a la consideración del mismo. No, porque ya lo describí. No. No. Tiene uso de la voz el comisionado Javier Martínez Cruz. Sí, muchas gracias, comisionada presidenta. Obviamente tengo que hacer posicionamiento porque, como saben, estos acumulados fue sujeto, obviamente, de un primer proyecto que yo presenté y que por votación, bueno, pues adversa se tuvo que retornar. No es que me aleje de la primera propuesta, en su momento creo que la propuesta que yo mantenía era precisamente vía in situ, buscando la alternativa de que se garantizara el acceso a la información que pedía el recurrente, obviamente en el entendido de que ordenarla en copia simple y mandarla representaba un costo de más de 11,000 pesos, entonces creo que no llegaba desde mi punto de vista a garantizarle el acceso, porque pues si no podía visitarlo porque estaba en una entidad federativa, creo que era desmedido y desproporcional que se le estuviera cobrando esa cantidad. Ahora, ¿por qué el tema de esta digitalización, de entregarlo en un dispositivo electrónico? ¿Y por qué no cobrar, si también en algún momento dado representaría la digitalización y el escaneo también una cantidad accesible? Porque y es la postura y el criterio que hemos traído, de que la oportunidad de digitalizarla y tenerla en un dispositivo de manera electrónica da la posibilidad de que sea y se ejerza ese derecho de acceso de esta documentación para otros ciudadanos. Entonces creo que en eso sí garantiza y se justifica que el sujeto obligado invierta recursos públicos que se le destinan para eso y poder fortalecer desde una perspectiva de transparencia proactiva y ponerla también en acceso para otros posibles ciudadanos. Entonces, no cambio de criterio, no es que el recurso que se retornó lo esté votando a favor de lo que se votó en contra, sino que básicamente creo que se llega al punto intermedio que me garantiza desde mi punto de vista entregarle la información al ciudadano como lo ha pedido y con esta facilidad que no le representa un costo. Ese sería el posicionamiento. Gracias. Tiene el uso de la voz el comisionado Luis Gustavo Parra. Gracias. Bueno, simplemente acompañar el proyecto y agradecer también pues, el ejercicio de diálogo que se pudo establecer en este punto, precisamente buscando sobre todo siempre garantizar al ciudadano, al recurrente, la máxima publicidad y en ese sentido encontrar la modalidad, me parece que adecuada,
y creo que eso va en beneficio pues de no solo los recurrentes, sino como ya lo mencionó el comisionado Martínez, pues esto finalmente queda a disposición de cualquier otra persona. Gracias. En estos momentos es cuando vuelvo a referir mis palabras de intervención, en donde celebro la colegialidad de este instituto, en donde podemos encontrar puntos de equilibrio que garanticen una efectividad del acceso a la información, y aunque en el caso particular de este recurso en otros momentos podría ser mi criterio distinto y encontrado, el comisionado ha expuesto de manera muy puntual las particularidades de este recurso de revisión, por lo que en este momento expreso que acompañaré el proyecto del comisionado emitiendo un voto particular al respecto de lo que siempre ha sido la postura que ha marcado mi ponencia. Sin embargo, insisto, este proyecto en particular tiene algunas particularidades y vicisitudes distintas a otros que me hacen acompañarlo en este momento. Gracias. De no haber ninguna otra intervención, secretario, le pido por favor tome la votación. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 2234 y 2235 que somete el comisionado Luna Hernández y conforme a las modificaciones a que he hecho referencia. Comisionada Eva Bahí. En contra, con voto disidente. Comisionado Martínez Cruz. A favor y agradeciendo al comisionado la posibilidad de poder acompañarlo en este equilibrio. Gracias. Comisionado Parra Noriega. A favor con las modificaciones, agradeciendo también al comisionado. Comisionada Presidenta. A favor modificado con voto particular. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por mayoría de votos el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 2234 y 2235 con las modificaciones a que he hecho referencia al comisionado ponente, emitiendo voto en contra con voto disidente la comisionada Eva Bahí y voto particular usted, comisionada Presidenta. Es cuanto. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es referente a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 2337 y 2338, remitidos por la comisionada Eva Abaid Yapur, en donde propone revocar la respuesta del sujeto obligado respecto del 2337, que es el municipio de Chalco y el municipio de La Paz, y propone modificar el proyecto del 2338. Tiene el uso de la voz la comisionada ponente. Gracias, comisionada presidenta. Si me lo permiten mis compañeros comisionados, se haría la siguiente modificación. Los sentidos quedan en el mismo término como estaban presentados, solamente en el resolutivo segundo quedaría de la siguiente manera: del documento o documento donde conste lo siguiente, el sueldo bruto, neto, y lo demás queda en sus mismos términos. ¿Sería cuánto? Gracias. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 2337 y 2338 que somete a su consideración la comisionada Eva Bahí y con las modificaciones a que he hecho referencia. Comisionado Luna Hernández. A favor, no sin antes, desde luego, agradecer la precisión señalada. Comisionado Martínez Cruz. A favor con la modificación señalada por parte de la comisionada Eva Bahí y con voto particular. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 2337 y 2338 con las modificaciones a que he hecho referencia la comisionada ponente y emitiendo voto particular el comisionado Martínez Cruz. Es cuanto. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es el referente a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 2355, remitido por su servidora, en donde el sujeto obligado es el municipio de Naucalpan de Juárez, y propongo modificar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto, si me permiten, haré una modificación respecto del resolutivo segundo, en donde hago una precisión en el párrafo segundo después de los incisos, en donde solamente haré la precisión de decir
Para el caso de sí contar con la información respecto de los incisos A, B y C, lo demás continúa en sus mismos términos. Solamente es una precisión al inicio del párrafo. Lo demás continúa en sus términos. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución de recurso de revisión 2355 que remite la comisionada presidenta y conforme a la modificación a que he hecho referencia. Comisionada Eva Baid. A favor, modificado con voto particular. Comisionado Luna Hernández. A favor con la precisión señalada por la comisionada presidenta y acompañándole con voto particular por mi criterio de la prueba de daño al respecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor con la precisión señalada por parte de la comisionada presidenta, emitiendo voto particular solamente con referencia a la salvedad, bueno, a la reserva para el caso de los incisos. Comisionado Parra Noriega. A favor con las precisiones. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 2355 con las modificaciones a que he hecho referencia y emitiendo voto particular la comisionada Eva Baid, el comisionado Luna Hernández y el comisionado Martínez Cruz. Es cuanto. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es referente a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 2749, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz, en donde el sujeto obligado es la Universidad Politécnica del Valle de Toluca y propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Muchas gracias, comisionada presidenta. Solamente para que se me permita modificar el sentido del recurso, en el resolutivo segundo, en el primer párrafo, eliminar las tres palabras que dice inversión pública. Asimismo, después del numeral 1, quitar todo el párrafo que empieza para la entrega de la versión pública. Con esas modificaciones. Le agradezco mucho, comisionado. Tiene el uso de la voz, secretario, por favor. Sí, comisionada presidenta. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 2749 que somete a su consideración el comisionado Martínez Cruz y con las modificaciones a que he hecho referencia. Comisionada Eva Baid. A favor, modificado con voto particular. Comisionado Luna Hernández. A favor con las precisiones señaladas por el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionado Parra Noriega. A favor con las precisiones. Comisionada presidenta. A favor, modificado. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 2749 con las modificaciones a que he hecho referencia el comisionado Martínez Cruz y emitiendo voto particular la comisionada Eva Baid. Es cuanto. Gracias, secretario. Hemos llegado al bloque de negativas de información y desechamiento por recurso extemporáneo o anticipado. Para tal efecto, le pido por favor, secretario, que enliste todos y cada uno de los proyectos de resolución de los recursos de revisión pertenecientes a este bloque. Y si no hay intervención alguna por parte de mis colegas, al final de ello pueda tomar la votación. Con su venia, comisionada presidenta, comisionados en este bloque de negativas de información y desechamiento por recurso extemporáneo o anticipado, se someten a su consideración los siguientes proyectos de resolución. Como primer punto se encuentra listado el proyecto de resolución de recurso de revisión 2334 que remite el comisionado Martínez Cruz a cargo del municipio de Tequisquiac. Es una negativa y se ordena la entrega de información. Por lo que hace al punto 2, se encuentra listado el proyecto de resolución de recurso de revisión 2544 que remite el comisionado Martínez Cruz a cargo del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa. Es una negativa y se ordena la entrega de información. En el siguiente punto se encuentra listado el proyecto de resolución de recurso de revisión 2584 que remite el comisionado Martínez Cruz a cargo del municipio de Valle de Chalco Solidaridad. Es una negativa y se ordena la entrega de información. Como punto 4 se encuentra listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 2653 que remite el comisionado Luna Hernández a cargo del municipio de Coyotepec. Es una negativa y se ordena la entrega de información. Como punto 5 se encuentra el proyecto de resolución del recurso de revisión 2666 a cargo de que somete a su consideración la comisionada Eva Baid a cargo del municipio de Coyotepec. Es una negativa y se ordena la entrega de información. Por lo que hace al proyecto de resolución de recurso de revisión 2671 a cargo
que remite el comisionado Luna Hernández a cargo del municipio de Coyotepec es una negativa y se ordena la entrega de información. Y por último se encuentra listado el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 2672, 2673, 2674 y 2679 que remite la comisionada Eva Baida a cargo del municipio de Coyotepec es una negativa y se ordena la entrega de información. Comisionado, estos son todos los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque. Gracias, secretario. Tiene el uso de la voz la comisionada Eva Baid. Gracias, comisionada presidenta. Si me permiten, en el proyecto 2666 se harían modificaciones mismas que ya están contenidas en el oficio 154 con las siglas de mi ponencia y ya están notificadas a la Secretaría Técnica. De no haber ninguna otra intervención, le pido por favor, secretario, que tome la votación. Sí, comisionada presidenta. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación a los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque y con la modificación que propone la comisionada Eva Baida en el proyecto de resolución de recurso de revisión 2666. Comisionada Eva Baida. A favor de todos los proyectos, emitiendo voto particular en el proyecto 2584, opinión particular en el 2653 y voto particular en el 2671. Gracias, comisionada. Comisionado Luna Hernández. A favor con las precisiones que se señalan en el oficio número 154 con las siglas de la ponencia de la comisionada Eva Baid en el proyecto de resolución del recurso de revisión 2666. A favor con voto particular en lo que corresponde a los proyectos de resolución de los recursos de revisión 2544 y 2584. El resto en los términos originalmente registrados por mis estimadas y mi distinguido colega. Gracias, comisionado. Comisionado Martínez Cruz. A favor de la modificación que propone la comisionada Eva Baid en su oficio 154 y las siglas de su ponencia del recurso de revisión 2666, a favor de los restantes proyectos, emitiendo voto particular para el 2671. Gracias, comisionado. Comisionado Parra Noriega. A favor con las consideraciones de la comisionada Eva Baid en el 2666. Lo demás a favor. Gracias, comisionado. Comisionada presidenta. A favor de todos los proyectos, con la modificación del 2666. Gracias, comisionada presidenta. Comisionada presidenta, le informo que se aprueban por unanimidad de votos los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque y con la modificación propuesta por la comisionada Eva Baid mediante su oficio número 154 que ya fue remitido a esta Secretaría Técnica en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 2666. Asimismo, me permito dar lectura a los votos y opiniones particulares que emitieron los integrantes del Pleno. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 2544, emite voto particular el comisionado Luna Hernández. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 2584, emite voto particular el comisionado Luna Hernández y la comisionada Eva Baid. En el recurso de revisión 2653, emite opinión particular la comisionada Eva Baid. Y en el proyecto de resolución del recurso de revisión 2671, emite voto particular la comisionada Eva Baid y el comisionado Martínez Cruz. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es el apartado de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, por lo que le pido, secretario, nos informe si tenemos listado algún asunto. Comisionada presidenta, comisionado, les informo que no se encuentra listado ningún acuerdo en este apartado. Gracias, secretario. Continuando con el orden del día, el siguiente punto es la presentación por parte del secretario técnico del Pleno del seguimiento de acuerdos de este instituto. Por favor, secretario. Sí, comisionada presidenta, comisionados, conforme al seguimiento de acuerdos que lleva esta Secretaría Técnica, doy cuenta de la existencia de 4 acuerdos en proceso. Es cuanto. Gracias, ténganse por presentados. El último punto del orden del día es el referente a los asuntos generales. Para ello tenemos listado como primer punto la aprobación por parte del Pleno de la acumulación de recursos de revisión, por lo que le pido por favor, secretario, que en este momento los enliste y al final tome la votación. Sí, comisionada presidenta, comisionados, se somete a su consideración los siguientes recursos de revisión susceptibles de ser acumulados y en primer término se encuentran los recursos de revisión 2848 y 3027 del Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos y acumularía el comisionado Luna Hernández.
En los recursos de revisión 2945 y 3024 del Ayuntamiento de San Felipe del Progreso, acumularía la comisionada presidenta. En los recursos de revisión del 3031 al 3041 de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, acumularía el comisionado Luna Hernández. En los recursos de revisión 3042, 3043 y 3044 de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, acumularía la comisionada Eva Baid. En los recursos de revisión del 3048 al 3060 de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, acumularía el comisionado Luna Hernández. En los recursos de revisión del 3062 al 3069 del Poder Legislativo, acumularía la comisionada Eva Baid. En los recursos de revisión 3076 y 3077 de la Secretaría de Salud, acumularía el comisionado Martínez Cruz. En los recursos de revisión 3082, 3083 y 3084 de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, acumularía la comisionada Eva Baid. En los recursos de revisión 3085, 3086 y 3087 de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, acumularía la comisionada presidenta. En los recursos de revisión del 3088 al 3099 también de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, acumularía el comisionado Luna Hernández. En los recursos de revisión 3100 y del 3132 al 3139 de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, acumularía la comisionada presidenta. En los recursos de revisión 3108, 3141, 3142 y 3143 del Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza, acumularía el comisionado Luna Hernández. En los recursos de revisión del 3111 al 3126 del Ayuntamiento de Melchor Ocampo, acumularía el comisionado Luna Hernández. En los recursos de revisión 3174 y 3175 del Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza, acumularía el comisionado Martínez Cruz. Y por último se encuentran los recursos de revisión 3181, 3182 y 3183 a cargo del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuautitlán Izcalli y acumularía la comisionada presidenta. Comisionados, son todos los recursos de revisión susceptibles de acumularse y si no tuvieran inconveniente les solicito emitan su voto de manera económica para aprobar las acumulaciones ya listadas. Gracias, comisionados. Comisionada presidenta, se aprueba por unanimidad de votos las acumulaciones de los recursos de revisión ya mencionados. Es cuanto. Gracias, secretario. Como punto 2 de este apartado de asuntos generales se encuentra listada la aprobación de la separación del recurso de revisión 2998 de los recursos de revisión 2997 y 3015, cuya acumulación fue aprobada por el Pleno en la 31ª sesión ordinaria de fecha 29 de agosto de 2018. Para ello le pido, por favor, secretario, que tome la votación. Sí, comisionada presidenta, comisionados, les solicito puedan emitir su voto de manera económica para aprobar la separación del recurso de revisión a que he hecho referencia la comisionada presidenta. Gracias, comisionados. Comisionada presidenta, se aprueba por unanimidad de votos la separación del recurso de revisión 2998 de los recursos de revisión 2997 y 3015, cuya acumulación fue aprobada por el Pleno en la 31ª sesión ordinaria de fecha 29 de agosto de 2018. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. De esta manera hemos agotado todos y cada uno de los puntos relacionados en este orden del día. Por lo tanto, siendo las 15:07 de este día, 5 de septiembre de 2018, damos por concluida la 32ª sesión ordinaria de este Pleno. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias.